Bueno, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la ley de Newton y del enfriamiento o calentamiento. Nuestros integrantes del grupo son Aldair Bacaballona, Juan David Osorio, Ángel Joan Jaimes y quien le habla, Freddy Varela. Pues la ley de enfriamiento de Newton nos enuncia que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo medio y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por la unidad de tiempo hacia un cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo dicho, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso de enfriamiento. La genialidad de Newton se pone de manifiesto nuevamente cuando utilizamos un horno de carbón de una pequeña cocina y realizó un sencillo experimento que calentó al rojo vivo un bloque de hierro y al retirarlo lo colocó en un lugar frío. Observó cómo se enfriaba el bloque de metal en el tiempo y sus conjeturas sobre el ritmo del cual se enfriaba el bloque dieron lugar a lo que hoy conocemos como el nombre de ley de enfriamiento de Newton. Esta ley describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y medio ambiente que lo circunda. Se expresa de esta siguiente forma. Esta es la primera, pues una de las fórmulas. Donde A es el coeficiente de intercambio de calor y eso es el área superficial del cuerpo que se encuentra expuesta en el medio ambiente. Siguiente, la temperatura del cuerpo mayor es que la ambiental, entonces deberá experimentar una pérdida de calor, la cual será proporcional a la diferencia de temperaturas que podemos expresar esta forma diferencial como, y esta sería la siguiente fórmula. La tercera fórmula nos dice que donde M es la masa del cuerpo y C es su calor específico, el signo menos indica una pérdida calorífica. Y podemos combinar las ecuaciones 1 y 2 de una forma más simplificada. Y ya tomando todo en cuenta, sería que donde K es una constante de proporcionalidad conocida como parámetro de enfriamiento y T es una temperatura ambiente que se supone siempre constante. Resolviendo esta ecuación diferencial para un cuerpo que se enfría de una temperatura TO hasta una temperatura T, obtenemos la temperatura del cuerpo en función del tiempo, que ya en sí las tres fórmulas que expliqué anteriormente ya se juntan todas para proporcionar el resultado, ¿sí? Pues en conclusión, la ley de enfriamiento de Newton nos dice que la rapidez con la que la temperatura T cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura constante del medio. Y la ley de enfriamiento nos dice que un cuerpo se enfría, que un cuerpo que se enfría, la rapidez con la temperatura de T cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura constante del medio que lo rodea. Para poder calcularla es necesario la utilización de integrales y derivadas. A continuación vamos a estar presentando tres ejercicios, tres ejemplos, con los cuales pues cada uno de mis compañeros va a explicar. Entonces, el problema 1. Bueno, problema 1. Un cadáver se encontró desde un cuarto cerrado en una casa donde la temperatura era constante a 70 grados Fahrenheit. Al tiempo del descubrimiento, la temperatura del corazón del cadáver se determinó de 85 grados Fahrenheit. Una hora después, una medición mostró que la temperatura del corazón era de 80 grados Fahrenheit. Suponga que el tiempo de la muerte corresponde a T igual a 0 y que la temperatura del corazón en este momento era de 98.6 grados Fahrenheit. Determine cuántas horas pasaron antes de que se encontrara el cadáver. Bueno, eh, empezamos con resolver la ecuación de diferencial que nos define la ley de Newton. Que es enfriamiento y calentamiento, obteniendo así la siguiente ecuación que nos va a ayudar a resolver el problema, que es tiempo igual a temperatura ambiente, temperatura es igual a temperatura ambiente más
Euler sobre la constante por tiempo por ¿cómo es? La temperatura inicial del corazón menos la temperatura ambiente. Sacamos los datos del problema, que sería que la temperatura ambiente que nos dan es de 70 grados Fahrenheit, la temperatura del corazón, eh, la temperatura del corazón del cadáver es de 85 grados Fahrenheit, la temperatura del corazón una hora después es de 80 grados Fahrenheit y la temperatura inicial del corazón es de 98,6 grados Fahrenheit. Todo esto lo tenemos que pasar a grados Celsius para así trabajar a una mejor escala. Bueno, como siguiente paso, pues se sustituye para para un tiempo en horas. Entonces, esto se sustituye en la ecuación general que ya tenemos, que sería que la temperatura en horas sería igual a 29,44 grados Celsius. Es igual a la temperatura ambiente, que es 21,11, más el Euler elevado a la K por T, por eh, la temperatura inicial del corazón, que es 37 grados centígrados, menos la temperatura ambiente. Como primer paso, pues la temperatura ambiente la pasamos a restar con la temperatura normal, despejamos a un lado el Euler y lo que nos queda pues lo pasamos a dividir. Así pues tenemos la primera ecuación, que sería Euler elevado a la K por T es igual a 0,5242. Bueno, luego sustituimos ya o sea, la temperatura tomada después de una hora de muerto el cadáver. Entonces sería la temperatura ahí sería de 26,67 grados Celsius. Esto sería igual a la temperatura ambiente más Euler a la K por T más 1 más la hora que es por la temperatura inicial del corazón menos la temperatura ambiente. Hacemos lo mismo, pasamos la temperatura ambiente a restar, despejamos el Euler y lo que nos queda lo pasamos a dividir. Ahí obtenemos pues la ecuación número 2, el Euler separamos las dos variables Euler para que así nos quede más fácil pues encontrar como el valor de la K. Ya tenemos la segunda ecuación y obteniendo la ecuación número 1 y la ecuación número 2 reemplazamos 1 en 2, donde dice que E elevado a la K por T es igual a 0,5242. Entonces reemplazamos esto en la ecuación número 2, que quedaría 0,3499 es igual a 0,5242 Euler a la K. Bueno, eso que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos da el resultado ahí que es igual a Euler a la K. Entonces, para eliminar el Euler, aplicamos el logaritmo natural para eliminar el Euler. Y nos quedaría que la K nos da con signo negativo. Pues esto sería correcto porque como se refiere que el cuerpo se está enfriando, entonces la K debe dar negativa porque es una constante. Ya obteniendo la K, reemplazamos en la ecuación 1 para así obtener pues el tiempo que transcurrió después de que encontraron el cadáver. Y reemplazando la K obtenemos que 0,5242 es igual a Euler elevado a la menos 0,4042. Bueno, hacemos lo mismo, aplicamos logaritmo natural para eliminar el Euler. Pasamos lo que nos queda a un lado a dividir para así despejar el tiempo. Y haciendo ya pues esto en la calculadora nos da que el tiempo es de 1,6 horas. En respuesta pues se dice que ha pasado 1 hora con 36 minutos antes de que encontraran el cadáver.
Bueno, mi nombre es Ángel Joan Jaimes. Problema número 2. Un termómetro se lleva de una habitación hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto, el termómetro indica 55 grados Fahrenheit y después de 5 minutos indica 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál era la temperatura inicial de la habitación? Bueno, primero yo hice una tabla con los datos que nos dan, que son la temperatura en Fahrenheit, eh, en el primer 55 grados y después de 5 minutos 30 grados Fahrenheit. En tiempo igual a cero, ¿cuántos grados? Es la pregunta. La temperatura ambiente es 5 grados Fahrenheit. La solución. Primero, hallamos la ecuación diferencial que modela el problema, que sería la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo. Después hallamos acá la integral y sacamos logaritmo natural para eliminar la integral. Entonces nos quedaría logaritmo natural de t menos 5, de pues, la tercera temperatura en este caso, igual a r por tiempo más la constante. T menos 5 igual a Euler elevado a RT más K. Después tenemos esta ecuación. Temperatura en función del tiempo es igual a C Euler elevado a la RT más 5. Sustituimos las condiciones entonces del problema, que la primera sería cuando el tiempo es un minuto, la temperatura es 55 grados Fahrenheit, y al reemplazar tendríamos esta ecuación que sería C igual a 50 sobre Euler a la R. Y la otra condición es que cuando el tiempo es igual a 5 minutos, la temperatura es igual a 30 grados Fahrenheit. Reemplazamos y nos da que C es igual a 25 sobre Euler a la 5R. Igualamos estas dos ecuaciones que obtuvimos en el paso anterior y nos da que Euler a la 4R es igual a 1 medio. Eliminamos el Euler reemplazando por logaritmo natural para hallar el R. Y esto nos da que R es igual a menos 0,173287. Luego sustituimos este resultado de R lo sustituimos en C, que quedaría que C es igual a 50 sobre Euler elevado a la menos 0,173287, y eso es igual a 59,46. Luego reemplazamos eso en la ecuación que modela la temperatura, que sería igual a 59,46 por Euler elevado a la menos 0,173287 por el tiempo más 5. Luego reemplazamos el instante cero, que pues es el que necesitamos hallar. Entonces esto nos daría que la temperatura en el instante cero es igual a 59,46 por Euler elevado a la menos 0,173287 por 0 más 5. Entonces la respuesta a la pregunta es 64,46 grados Fahrenheit. Para el problema 3 tenemos el agua a temperatura de 100 grados, se enfría en 10 minutos a 80 grados centígrados en un cuarto cuya temperatura es de 25 grados centígrados. Tenemos que encontrar entonces la temperatura del agua después de 20 minutos y cuánto tardaría en enfriarse hasta 40 grados centígrados. Para lo que tendríamos entonces la ecuación derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo, que es igual a la constante por la temperatura según el tiempo y menos la temperatura de ambiente. Para esto entonces tenemos que el tiempo inicial vendría siendo de 0 minutos con una temperatura de 100 grados centígrados, luego teniendo un tiempo 1 de 10 minutos con una temperatura de 80 grados centígrados. Para esto, pues, según lo que nos plantean en el problema, tenemos una temperatura ambiente de 25 grados centígrados también. Entonces, como la ecuación, entonces reemplazamos únicamente la temperatura ambiente, que es lo que ubicamos en la ecuación general, ya que pues viene siendo una ecuación diferencial de variables separables,
lo que hacemos es multiplicar por el factor 1 sobre t menos 25, a lo cual en este caso tendríamos unas integrales inmediatas. Entonces, esto nos daría logaritmo natural de t menos 25 igual a la constante por el tiempo más la c, más el factor c, lo cual reemplazaríamos con los valores del tiempo cero, tanto el tiempo cero, 0 minutos, y de la temperatura inicial de 100 grados, lo cual tendríamos logaritmo natural de 100 menos 25 igual a la constante por el tiempo cero más la constante c. Y nos daría como resultado la constante c, un logaritmo natural de 75. Esto entonces tendríamos, lo reemplazaríamos en la ecuación general para poder despejar k, teniendo logaritmo natural de t menos 25 igual a la constante por el tiempo más logaritmo natural de 75, que fue lo que nos dio c. Despejando k nos daría 1 sobre el tiempo por logaritmo natural de t menos 25 sobre 75. De esta manera entonces ya en un tiempo 1 de 10 minutos, en la ecuación de K, sustituimos lo que es como tal el tiempo 1 y la temperatura 1, obteniendo una K igual a 1 sobre 10 en tiempo por logaritmo natural de 11 sobre 15. Y esto se sustituye ahora en la ecuación general, teniendo logaritmo natural de t menos 25 igual a 1 sobre 10 por logaritmo natural de 11 sobre 15 por el tiempo más el logaritmo natural de 75. En esto ahora entonces despejamos la t, teniendo 25 más 75 por 11 quinceavos elevado al tiempo sobre 10, que esta sería la ley de la variación de la temperatura del agua T en cualquier instante de tiempo. Teniendo entonces así como nos pedían en el problema, nos lo planteaban, debemos encontrar la temperatura del agua después de 20 minutos. Entonces tomaríamos la ley de variación de temperatura que acabamos de hallar y reemplazaríamos únicamente la T por 20, teniendo así que la temperatura al pasar 20 minutos es de 65,33 grados centígrados. Luego también nos plantean que cuánto tardaría en enfriarse a 40 grados centígrados. Para esto tomamos la misma ecuación, la misma ley de variación de temperatura, teniendo pues ya como resultado 40 grados centígrados, que es la temperatura que nos plantean, despejando así la T del tiempo, y teniendo que para este caso tendríamos 51,89 minutos en enfriarse hasta 40 grados centígrados, que serían alrededor de 51 minutos y 56 segundos. Bueno, esta sería pues nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.